un devastador temporal conocido como Dana, depresión aislada en niveles altos. El paso de una Dana sin precedentes en décadas el 29 de octubre ha causado estragos en el sureste de España. Al menos 95 personas han muerto y aún hay decenas de desaparecidos en una jornada en la que las localidades de Utiel y Chiva, en Valencia, registraron en pocas horas tanta lluvia como la que puede caer en todo un año. La Comunidad Valenciana es la que se ha llevado la peor parte, con un balance provisional de al menos 92 muertos en la provincia de Valencia. Pero las inundaciones han afectado también a localidades de Cuenca, Albacete o Málaga, con al menos otros 3 fallecidos. Eran en torno a las 20:10 horas del martes cuando los móviles de todos los valencianos sonaban a la vez con un mensaje de alerta del Centro de Coordinación de Emergencias, CE, de la Generalitat. El primero del sistema es Alert, que se usa en un caso real, que les recomendaba evitar todos los desplazamientos en la provincia. La fuerza del agua ha inundado casas, arrastrado coches y destrozado todo lo que se encontraba a su paso. Durante la noche se ha rescatado a 2 centenares de personas con medios terrestres, si bien sigue habiendo varios centenares de personas atrapadas en las autovías A3 y la A5, ha informado el jefe de Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Valencia, José Miguel Basset. La UE ha activado el sistema Copérnico para ayudar a coordinar equipos de rescate en España. Y el acceso a las zonas anegadas sigue siendo el gran problema para atender a las personas afectadas. Además, la Generalitat ha activado un teléfono al que pueden llamar los familiares de las personas desaparecidas, 900-365-112. El primer balance de la Agencia Estatal de Meteorología de las lluvias de este martes proporciona cifras de más de 300 L/M superíndice 2 en la zona entre Utiel y Chiva, donde llegaron a recogerse 491 L/M superíndice 2 en solo 8 horas. Es prácticamente lo que puede llover en un año completo, aseguran desde la AEMET. Estas cifras convierten a la gota fría que sufre la Comunidad Valenciana en la peor en lo que va de siglo. Además de a las viviendas, la lluvia ha afectado a importantes áreas industriales de la provincia como los polígonos de Ribarroja, cercanos a la autovía A3, donde muchos trabajadores quedaron atrapados y el agua arrastró vehículos y contenedores de residuos, marítimos y de obra al tiempo que hundía los techos de varias naves. Grupos de personas se confinaron en sus empresas ante la imposibilidad de regresar a sus casas por los cortes de carreteras, y otros, que habían salido ya de sus puestos de trabajo cuando el agua inundó sus calles, detuvieron la marcha y bajaron de sus coches para buscar refugio. Nos consta que muchas se han quedado a pasar ahí la noche, ha explicado a Europa Press el presidente ejecutivo de la Federació de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana, FEPEVAL, Diego Roma. A zonas industriales más afectadas, según la Federación, son los parques empresariales de Ribarroja, Aldaya, Alaquàs, Picanya, Quart de Poblet, Torrent, Catarroja, Silla y Beniparrell. Riadas en Letur y Mira. Tierra adentro, Castilla-La Mancha también ha sufrido los destrozos del temporal. La comunidad autónoma ya ha avanzado que pedirá la declaración de zona catastrófica, con una docena de municipios afectados, especialmente Letur, Albacete y Mira, Cuenca. A zonas industriales más afectadas, según la Federación, son los parques empresariales de Ribarroja, Aldaya, Alaquàs, Picanya, Quart de Poblet, Torrent, Catarroja, Silla y Beniparrell. Riadas en Letur y Mira. Tierra adentro, Castilla-La Mancha también ha sufrido los destrozos del temporal. La comunidad autónoma ya ha avanzado que pedirá la declaración de zona catastrófica, con una docena de municipios afectados, especialmente Letur, Albacete y Mira, Cuenca. Así, tras acumulaciones de 150 a 200 L/M superíndice 2 en lugares como Utiel y Requena, se sucedieron nuevos núcleos tormentosos que aumentaron las precipitaciones hasta 300 L/M superíndice 2 en esas mismas localidades o llegaron a superar los 400 en Chera y rozaron los 500 L/M superíndice 2 en Chiva. Las condiciones atmosféricas y el viento hacían que la lluvia embalsada por una tormenta ayudara a que creciese una nueva tormenta justo donde se había formado la primera. De este modo, las tormentas se encadenaban en una situación de lluvias torrenciales que se mantuvo durante horas, provocando desbordamientos y riadas sin precedentes en este siglo.